Me envuelves hoy con una canción, melodía. Certeza de lo que se espera. Hay cosas que nosotros estamos esperando muchas veces y que no llegan. Pero nuestra fe es que lo que no miramos hoy, en el nombre de Jesús, lo vamos a ver mañana si Él nos presta la vida. Amén. Segundo, en este capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios anhela es que haya fe en nosotros y que toda incredulidad salga de nosotros. Porque donde hay incredulidad no está Dios, pero donde hay fe, allí produce Dios un milagro o un cambio. Por eso en cierta ocasión en el capítulo número 20 del Evangelio de Mateo, nosotros encontramos ciertas verdades allí cuando el Señor se presentó a los 12 y allí estaba, se presentó a sus discípulos, pero allí estaba este personaje llamado Tomás, ¿se acuerdan? Y el Señor le dijo a Tomás, cuando el Señor llegó resucitado y le enseñó donde habían entrado los clavos en su mano, y le dijo: Tomás, Señor, le dijo, en pocas palabras creyó. Y el Señor le dijo, porque creísteis, porque me visteis, creísteis. Pero bienaventurados los que sin ver creyeron, o van a creer. Y esos bienaventurados somos nosotros. Yo quiero señalar algo bien importante. Y lo que quiero señalar en esta hora es que nosotros hemos creído en un Dios poderoso. Nosotros hemos creído y nuestra fe está fundamentada en Cristo y en su palabra. Fuera de Cristo no hay otro fundamento, y fuera de la Biblia, de que es la palabra de Dios, no hay otro fundamento. Entonces nosotros tenemos una fe fundamentada en Jesús. Nuestra fe está fundamentada en Dios. Nuestra fe es, hermanos, que aquel que murió y aquel que resucitó, nuestra fe también es que Él viene por nosotros. Y esta fe nos ha llevado, hermanos, a creer en un Dios que no se ve, pero que es verdadero. Porque Cristo no se ve, no lo tenemos colgado, ni está aquí en una figura, ni en una fotografía. Pero Cristo es eterno y Él es el eterno Hijo de Dios, y a Él sea toda gloria. Y fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay vida eterna, fuera de Él no hay perdón de pecado, fuera de Él no hay redención. Y por esta fe que muchos de ustedes y muchos de nosotros tenemos, sabemos que Cristo es nuestra salvación. Ahora, muchos tienen esta fe, ya creen que Cristo los ha salvado, que Cristo los ha perdonado. Y esta fe produce en nosotros, primero, en el versículo número 5, podemos encontrar algo nosotros muy importante. Entonces, dice la Escritura, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Diga conmigo, mas no podían hallar acusación alguna o falta, porque él era, diga conmigo, porque él era fiel. Porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y esto significa integridad. Diga conmigo, integridad. Lo que Daniel, hermano, representa en este versículo 5 es entrega total. Integridad. Él, hermano, era un hombre íntegro, un hombre que su fe lo llevaba a ser íntegro. Igual nosotros. Nuestra fe nos debe llevar a ser fieles. Aunque, mire pues, y aunque el diablo nos quiera acusar,
Y aunque el diablo nos quiera apuñalar, y aunque el diablo se levante contra nosotros, y aunque el diablo no nos quiera ver vivos, mientras Dios quiera que nosotros estemos vivos, se va a remorder el diablo, porque vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Y estos gobernadores, dice la Biblia que buscaban ocasión. En pocas palabras, andaban de cerquita a Daniel para ver si hallaban en él una falta. Porque alguien que es íntegro procura siempre agradar a su Señor. Amén. Y ya hablamos que nuestra fe está fundamentada en Cristo. Que en Cristo, hermanos, está nuestra salvación. Y que en Cristo está nuestro perdón de pecados. Pero vamos a procurar ser íntegros delante de Él. Y aquel cristiano que es íntegro es aquel que, hermano, es lo que es donde quiera que anda. Señor. En pocas palabras, lo que es en la luz es en la oscuridad. En pocas palabras, lo que es, hermanos, donde nadie lo está viendo, es lo mismo cuando alguien lo está viendo. Integridad. Y Daniel lo andaban cerquita. Y estos gobernadores, y lo que dice la escritura aquí, en este versículo 5, dice que andaban viendo a ver si hallaban una falta en él. Pero no hallaron ninguna falta. Quiere decir que era un hombre íntegro, un hombre que era transparente, un hombre que no andaba máscara, un hombre que era lo que era donde quiera que se movía. Y eso es lo que Dios quiere de sus hijos, de sus siervos y de sus siervas, de sus hijos, de los cristianos. Que seamos íntegros, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que no hallaron falta en él. No hallaron una falta, eran íntegros, era un hombre íntegro delante del Señor. En el versículo 5, volvemos a leer para que nos quede claro. En ningún vicio ni falta fue hallado. O versículo 4, ¿verdad? La parte última. No se halló falta, no se halló nada en él, sino que dice que él era fiel a su Señor. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros, fidelidad. Amén. Que seamos fieles a Él en todo tiempo. En el momento de la tentación, fieles como José. A José se le presentó la gran tentación, pero él se mantuvo íntegro, en integridad delante de su Dios. Porque el diablo de eso se encarga, de andarlo a usted siguiendo a ver en qué lo haya falto. Pero si usted ha venido falto, aquí está el Dios de Daniel para restaurar su vida. Aquí está el Dios de Daniel para llenar su corazón de paz y de perdón. Entonces, pero la integridad es bien importante. ¿Y qué significa esto? Fidelidad, entrega, procurar cumplir las escrituras, procurar obedecer los mandatos del Señor, porque esto es ser íntegro. Amén. No aparentar conocer la palabra y no vivirla, sino conocerla y vivirla. Eso significa integridad. O dice usted, aquí nadie me está viendo. Dios donde quiera está. Dios está en todo lugar. Aquí delante de los hermanos me voy a hacer bien santito, pero allá cuando no están mis hermanos voy a cambiar. De eso no se trata. Se trata de ser verdaderos hijos de Dios en todo lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí en la iglesia los esposos vienen bien bonitos, hasta carita así media humildita se ve, pero en la casa solo la mujer sabe qué clase de marido es el que tiene. Y que cantan aquí dentro de la iglesia y que dicen gloria a Dios y que se ven bien lindos, pero al final solo Dios y ellos mismos y la mujer conoce la vida de verdaderamente que llevan. Igual las hermanas. Hay hermanas aquí fieles que vienen a lo que vienen y que son lo que son donde quiera que andan. Gloria a Dios por eso. Pero hay otras que aparentan. Otras que aparentan ser lo que no son. Y que aquí carita de que yo no fui,
Pero allá un garbo que, Dios mío, ese pobre esposo, miedo les tiene a algunas de ustedes. Sí, porque apenas le va a hablar y que no era vos la que estabas alabando. Le dice, amén, hasta lengua hablaba. Aleluya. Hasta lengua hablaba. Pero entonces, nosotros muchas veces no somos íntegros con Dios. Solo dentro del templo somos íntegros. Solo aquí aparentamos ser íntegros delante de Dios y fieles, pero allá afuera se sale el viejo hombre o la vieja mujer. Entonces Daniel, hermanos, se mantuvo firme. Aunque él fue acusado, estos dijeron, vamos a buscar en qué pueda él, hermano, tropezar. Pero no hallaron, lo hallaron fiel siempre. ¿Y sabe qué? Manténgase así. Mire, el diablo lo va a querer acusar de todo. Pero si usted es fiel y íntegro delante de Dios, delante del diablo y delante de los enemigos que se levanten contra usted, Dios lo va a exaltar. Ustedes sabían eso, que a ustedes lo andan cerquita. Si ustedes, los hermanos, apenas vio la hermanita allá en el mall o en algún lugar, y la hermanita andaba enseñando lo que no tiene que enseñar, crítica. Y la tiene en el púlpito, dice. ¿Sí o no? Porque para eso somos buenos. Para cambiar nuestra forma de ser y ser más íntegros delante de Dios, no. Porque nosotros somos buenos para ver la paja del ojo del hermano. Pero muchas veces a gran viga que ya usted ya anda más ciego que, a ver qué, más ciego que Bartimeo el ciego. De verdad. Y nosotros queremos que los demás sean íntegros, pero nosotros no somos íntegros delante de Dios. Queremos ver cambios en los demás, pero nosotros no cambiamos. Digo nosotros, para que no se sienta mal, digo hermano. ¿Verdad? Es que sea una realidad. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros procuremos agradarle a Él. Y aunque el diablo nos quiera ver derrotados, no va a poder. Ahora, si usted anda torcido y lo critican y lo señalan por eso, cambie. Sea más íntegro delante del Señor. Porque muchas veces dicen por allá, cuando el río suena, pues porque piedras lleva. ¿O cómo es la cosa esa? ¿Verdad? Que cuando el río suena es porque va crecido y lleva piedras. Muchas veces nosotros somos ocasión también de hacer caer a muchos más. Pero estos gobernadores, hermano amado, estos gobernadores y estos satrapas prácticamente quedaron burlados porque en Daniel no hallaron falta. Imagínense que el diablo ande siguiendo a usted. Bueno, el diablo a nosotros nos anda cortito así, mira. Viendo dónde se mueve el pastor. Viendo dónde en qué caballo anda montado el pastor. Viendo dónde vive y investiga de dónde vive el pastor. Ellos piensan que uno tiene mansiones, así como algunos falsos profetas que muchas veces lo que uno tiene es jaranas, pero el Dios de arriba tiene cuidado de nosotros. Pero allí anda, ¿no viste el pastor en la trocona que anda? Y son mis tiempos, ¿cuál? Sí, de los muchos que están aquí, que los que hablan son los que no hacen nada y critican al pastor. No son íntegros con Dios, no son inteligentes, no son malcriados. Es verdad, vive Dios en cuya presencia estoy. Y entonces, así lo andan a uno. Como no lo pueden agarrar a usted, si usted es fiel esposo, un ejemplo, vale, levante la mano los que son fieles esposos acá. Unos dos casados allá y acá. Unos dos esposos íntegros hay. Y los demás que pasó me tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo? No tengan miedo. ¿Cuántos esposos fieles hay acá? ¿Cuántos esposos fieles hay acá? Vaya, ya hoy ya son como 10. Ya hay 10 casados ya. ¿Sí o no? Ahora, a estos hermanos que son fieles a sus esposas, que no andan buscando en otro lugar lo que ya tienen, el diablo no los puede agarrar ahí. O sí, que son íntegros a Dios y a sus esposas. No pueden agarrarlo ahí.
No pueden decir, ese anda buscando otra mujer, sino nunca lo hace. Pero sí buscan la forma de pullarle por otro lado. Un ejemplo, si el pastor Walter Contreras, que no me gusta hablar de mí, pero un ejemplo, hoy voy a poner de ejemplo. Un ejemplo, yo solo me he casado una vez, ¿ok? Y tengo mi esposa. Nadie puede decir ese pastor es recasado. Y nadie va a decir eso porque es evidente. Nadie puede decir yo vi al pastor Walter Contreras con una mujer. O lo vi chateando con una mujer de la iglesia y hablando cositas de amor. No hay. No hay nada de eso. Gracias a Dios. Dice a la gloria, Padre. Un ejemplo, estoy poniendo ejemplo. Pero sí buscan la forma siempre de quererse lo quebrar a uno. Y muchas veces falsamente. ¿Y quiénes son? Muchas veces de los que están sentados aquí escuchando el mensaje que Dios predica a través de mí. Ajá. Y que muchas veces aplauden. Ajá. Y que muchas veces dicen gloria a Dios. Y que muchas veces dicen amén, pastor. Hable, pastor. Predique, pastor. Ajá. Y que muchas veces le dan un abrazo a uno y que uno siente que hermano más amoroso. Pero andan buscando la forma de destruirte. Pero no lo van a lograr. Porque mientras nos mantengamos fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles en la integridad, porque la fe produce integridad en un verdadero cristiano. Y cuando tenemos fe verdadera en el Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a seguir haciendo la obra de Dios en integridad, con entrega, con fidelidad. Dele fuerte ese aplauso, no te detengas por nada. Dios te va a llevar a cosas grandes. Esta fe te va a llevar a ver la gloria de Dios. Esta fe te va a llevar a ser un cristiano firme. Porque un cristiano firme es aquel que se mantiene en integridad siempre delante de Dios. Llegó José a la casa de Potifar como esclavo. Hello. Llegó José a la casa de Potifar como esclavo. Allá en el libro de Génesis. Llegó como esclavo. Pero allí le dijo Potifar, le dijo José, aquí he venido como esclavo, pero he visto que todo lo que tú tocas, Jehová lo hace prosperar. José era un joven muy íntegro delante de Dios. Aunque sus hermanos lo querían matar, lo querían destruir, él se mantuvo íntegro, recto ante los ojos de Dios, fiel a Dios. Ahora, cuando llega a esa casa, ¡pum!, le exalta el Señor y dijo, Potifar, dijo, ya no vas a ser más esclavo, te voy a hacer el mayordomo en esta casa. Serás el segundo después de mí. Te entrego todo en tus manos. Pero sobre todo, José, sobre todo, pongo en tus manos a mi esposa. Sobre todo lo que tengo, cuida a mi esposa. Porque José lo dijo. Dijo José, en pocas palabras, mi señor, mi patrón me ha encargado que te cuide a ti. Pero esta mujer, como casi Potifar no pasaba con ella, ya ni caricia le hacía, ya ni amor le daba, sino puro desprecio y palabras groseras, potifarses. Entonces aquella mujer andaba buscando lo que no encontraba en Potifar. Pero eso no les da a ustedes oportunidades para que se vayan a pecar. Ustedes tienen que mantenerse fieles y firmes y en integridad delante de Dios. Aunque los potifares aquí no se porten bien. Eso no va a decir usted, este tuvo la culpa. No, porque en el día de Dios usted va a dar cuenta ante el Señor si anda usted haciendo cosas que a Dios no le agrada. Ojalá al Señor.
Entonces, pero la cosa es que aquella mujer se levanta, hermanos, que no fue íntegra con su esposo y quería siempre andar enamorando a José. Ay, José, qué hermoso está. Y le levantaba las cejitas. Bueno, no puedo levantar una, pero le levantaba las cejitas y José decía, esta vieja pícara me quiere hacer pedazos. Quiere acabar conmigo. Pero como vio que José eran ahora los jóvenes de la palabra viva, que no andan así dejándose llevar con mentiritas, ¿verdad? Que no se dejan llevar por las tentaciones del diablo, que siempre están con los ojos bien abiertos para no caer en la trampa de Satanás y luego salir preñadas, sino que se mantienen siempre fieles y íntegras delante de Dios. Entonces el diablo se va a levantar más. Y entonces dijo, ella no quiere hacia la buena. Entonces se metió, hermanos, al cuarto y quiso, a la recámara, y quiso violar a José. Y es que no iba a ser ya porque ya estaba quitándole la ropa, bueno, ya se la había quitado. De verdad. Pero este José es admirable, que muchas veces nosotros por cositas del diablo y de este mundo de inmundicia nos juntemos en el pecado. Es admirable que cualquier cosita nos haga apartarnos de Dios y no ser fieles a Dios y no ser íntegros delante de Él. Cositas así nos alejan de Dios y de su presencia. Pero José, al verse acorralado, dijo, no, la verdad es que cómo yo voy a pecar contra mi Dios, aleluya, y eso significa integridad. No es posible que yo peque contra mi Dios. No es posible que yo defraude a mi Señor, a mi patrón. No es posible. Mejor que digan corrió desnudo y no que pecó, que adulteró, que fornicó. A veces hay que huir, hermano, de la trampa del diablo. Y no importa las críticas o lo que diga Satanás. Es mejor correr a los brazos de Dios. Correr a los brazos de Cristo. Correr y huir, hermanos, del pecado. Y entonces cuando uno ve todo esto, es admirable, hermano, si se puede, hombre. Pero que todos se excusan. Hasta muchos predicadores se excusan, hermano. Muchos se excusan. Y dicen, es que somos carne. Somos pecadores. Ya que se quite esa tontera de nuestra boca, hombre. Que somos pecadores y Dios sabe que soy débil. Si el Señor dice que ahora ya no caminamos en la carne, sino en el Espíritu. Y que ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Puedo ser íntegro delante de Él. Puedo ser íntegro delante de Él. Porque todo lo puedo en Él. Porque Él me da la fuerza. Daniel pudo, hermano, soportar y ser un hombre fiel, hallado fiel delante de Dios y delante de los hombres, porque él había confiado en el Dios a quien él servía. De hoy en adelante nos vamos a levantar con poder y le vamos a decir no a la mentira, al engaño, al chisme, a la crítica, al pecado, y le vamos a decir sí a la justicia. Dele fuerte aplauso al Señor. Oh, Dios en esta hora. La fe produce integridad. Santo Jehová, aleluya. La fe en Cristo nos produce fidelidad a Él. Nos produce entrega. Nos produce temor. Ya. Nos produce temor, no es miedo, sino respeto a Dios, a su nombre. Entonces cuando uno ve a Daniel, entonces dice, no hallamos nada, ninguna falta en él. Pero entonces dice, vamos a buscar con engaño. ¿Con qué? Con engaño. Para que él sea muerto. Porque lo que tenían era envidia. Pero él se mantenía firme. Algo que me llama mucho la atención, para que vayamos entrando un poquito a lo que es la integridad, lo encuentro en el capítulo 3, verso 16 del mismo Daniel. El rey Nabucodonosor
había dado una orden. Verso 16. Y la orden era que construyeran una gran estatua. En pocas palabras, una estatua para que todos los habitantes de estas ciudades vinieran y se postraran delante de ella. Y a eso se le llama adulterio espiritual, cuando usted está más amando al mundo, al pecado, que a Dios, y no es íntegro delante de Él. Amén. Y entonces en el versículo número 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el asunto era que si ellos no doblaban rodillas y adoraban aquella estatua, iban a ser lanzados al horno de fuego. Ellos necesitaban negar a su Dios. Pero ellos dijeron: oye, rey, la verdad, en este versículo 16 le respondieron le dijeron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? En el verso 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, integridad, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Integridad. Del horno de fuego nos librará nuestro Dios. Y no solo del horno de fuego, sino que también, oh rey, de tu mano. Verso 17, verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que nosotros, verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Integridad. Tienes que saber, rey, que si Dios no nos libra del horno de fuego, no nos importa. Pero nosotros no vamos a adorar a tus dioses. Eso se llama integridad, entrega total, fidelidad al Dios a quien nosotros servimos. Y muchas veces nosotros le fallamos a Dios en cosas pequeñas. Muchas veces en cositas nada, una mentirita, ya le está fallando a Dios. Y ellos dijeron: no, y si no nos libra, oh rey, nosotros no vamos a adorar a esa estatua. Nosotros vamos a permanecer firmes en integridad delante de nuestro Dios. Así que, rey, tenga usted claro que nosotros no vamos a adorar a esa estatua. Firmeza, entrega, fidelidad, integridad para la gloria de Dios. Y eso es lo que produce la fe. Cuando usted de verdad tiene fe verdadera en nuestro Dios a quien nosotros servimos, nosotros vamos a permanecer fiel hasta la muerte. Como el Señor dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de la vida eterna. Diga conmigo: seamos fieles hasta la muerte. Una vez más, seamos fieles hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida eterna. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? A los tres jóvenes los lanzaron. Vinieron hombres fuertes y los lanzaron. Las llamas de aquel horno estaban 7 veces más calientes que el fuego normal. Pero esas llamas de ese horno, hermano, alcanzaron los que lanzaron a estos jóvenes y se quemaron. Los hombres fuertes que lanzaron a Sadrac, Mesac y Abednego fueron chamuscados o quemados por aquella llama. Pero estos jóvenes que fueron fieles a Dios, que dijeron: oh rey, nuestro Dios, Él nos librará del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Ellos tenían convicción, tenían entrega, porque sabían que eran ellos íntegros delante del Señor. Y cuando hay integridad, hay respaldo de Dios a nuestra vida. Y cuando hay integridad, Dios no se va a apartar de nosotros. Y cuando somos íntegros, Él nos va a bendecir. Y cuando somos íntegros, Él abrirá puertas. Y cuando somos íntegros, en su tiempo Él nos va a exaltar. Fuerte el aplauso al Señor detrás, a su nombre. A su nombre. Se cayeron los tres en el horno. Y con toda ropa, dice la Biblia. Pero de repente el rey Nabucodonosor se queda mirando y vio.
Y cuando ve él en el horno, no miró solamente 3, miró 4. Alguien que se estaba paseando con los 3 hebreos en aquel horno. Aleluya. El que se estaba paseando con los hebreos en aquel horno es el mismo que está con nosotros hoy. Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Esta tarde Él te bendice. Esta tarde Él te restaura. Esta tarde Él pudre los yugos del diablo. Esta tarde Él te levanta. Dígame en esta hora. A su nombre. Y entonces dijo el rey asustado y complejo, dijo, ¿qué pasa? Que no fueron 3 los que lanzaron en el horno. Y dijeron, sí, oh rey, pero yo veo 4. Y uno de ellos lo veo semejante a los hijos de los dioses. Aleluya. ¿Cuáles hijos de los dioses? Estaba allí el todo eterno. Se cree que el que estaba allí es el eterno Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, el que estaba librando a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que libra a sus hijos íntegros, el Dios que todo puede. Y la gloria a Dios a su nombre. ¡Oh, gloria a Dios! Esta fe produce integridad y la integridad produce en nosotros el poder de Dios, el respaldo de Dios, hermano. A su nombre. Y entonces nosotros analizamos que el rey dijo, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, Él es el Dios verdadero. Cuando hay hombres y mujeres fieles, la gente dice, esa mujer sí le sirve a Dios, no es mujer de mal testimonio. Ese hombre da mal testimonio, ese hombre le sirve a Dios. El Dios a quien sirven ellos es el Dios verdadero. Qué bonito que en esta iglesia así sucede y así va a suceder. Que todo aquel que ande medio pulgoso y derrapatoso hoy salga fuera de nosotros toda impiedad, toda inmadurez, todo lo que estorba, todo pecado, toda iniquidad, y nos vamos a guardar en integridad delante de Dios. Fuerte ese aplauso. Esta es la unción del Espíritu Santo que llega a tu vida en esta hora, para que seas fuerte, para que seas íntegro delante del Señor en esta hora, a su nombre. Y entonces el rey reconoció al Dios de los hebreos, porque ellos se mantuvieron en integridad y firmes para la gloria de su nombre. Amén. Entonces también Daniel, a través de su fe, y esta fe produjo en él también firmeza. Nosotros debemos estar firmes. Estamos nosotros en la roca inconmovible de los siglos. Estamos nosotros fundamentados en él, en firmeza. Aunque venga lo que venga, estaremos firmes. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Cristo dijo que los cristianos verdaderos eran aquellos que oían la palabra y la ponían por obra. Y estos eran comparados con aquellos que hacían su casa o la construían sobre la roca. Y dijo, cuando vengan vientos, ríos y vientos, la casa que está fundamentada en la roca no se moverá. Y es cierto, nosotros estamos fundamentados en Cristo. Nuestra fe es Cristo, nuestro caminar es Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestro predicador es Cristo, el que da vida es Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vengan vientos, vengan ríos, venga tentación, venga lo que venga, con Él vamos a vencer. Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Diga amén. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Diga amén. Firmeza. Cuando nosotros miramos que la fe produce firmeza en medio de la tempestad. Que aunque el doctor diga, te quedan meses de vida, mi fe produce en mí firmeza, confianza en Dios. Y aunque el médico diga, no tiene remedio, nosotros, nuestra fe está fundamentada en Cristo y sabemos que Él dijo,
Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que vengan al arrepentimiento, porque el sano no necesita médico, sino los enfermos. Ese Dios a quien nosotros servimos, tenemos que estar confiando en Él, firmes en Él. Él es el que sana toda enfermedad. Él es el que levanta a su pueblo cuando se encuentra decaído. Él es el que da la fuerza. Él es el que fortalece. Él es el que los permite estar firmes en medio de la tempestad fuerte. A su nombre. Con una canción, melodía.